Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y a esta hora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a uno de los grandes ejecutivos venezolanos. Su vida ha estado dedicada a grandes empresas donde ha tenido gran éxito. También es profesor universitario y acaba de publicar un libro que se presentó hace poco en la Sopa de Letras que se llama La Estrategia de los Intangibles. Pero más que todo lo voy a presentar como un amigo de hace muchos años. Bienvenido, Ramón Sosa. Qué gusto tenerte en el programa. Bueno, un placer, Carolina, estar aquí, compartir con tu audiencia y contigo. A ver, ¿este libro nace de qué? ¿De las clases en la Simón Bolívar, de una experiencia de tantos años con puestos altos en unas empresas que son referentes no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo? Bueno, yo hace muchos años, casi 30 años te podría decir, que dejé lo que era el mundo, digamos, de las ventas, del mercadeo, de todas las cosas, para irme hacia lo intangible, o sea, el manejo de imagen, reputación, el posicionamiento estratégico de las empresas y ayudarles a manejar su entorno y sus intangibles. Y de ahí surge todo esto, ¿no? Y por supuesto, a lo largo de mi carrera me dediqué solamente a esto. He hecho, durante los últimos 30 años, he hecho esto para 7 empresas diferentes como director de asuntos corporativos y ayudándolos a manejar todo lo más que el qué hacen, es cómo hacen lo que hacen para hacer que las cosas se hagan de la manera más correcta y que las empresas se comparten como ciudadanos corporativos del el mundo. Bueno, pero eso se dice muy rápido, pero eso no es tan fácil, ¿no? Porque justamente necesitas estrategias y esa es una de tus especialidades, pues, el armar Exacto. estrategias y Bueno, estrategias exitosas, porque estrategias puede armar mucha gente, pero que sean exitosas y que lleguen a buen puerto y sobre todo en países tan volátiles como los nuestros, ¿no? sí. Bueno, yo te diría que hace 30 años, por ejemplo, las empresas se ocupaban mucho de lo que eran sus resultados, de sus ingresos, de sus ganancias, de las ventas, de todo lo que era tangible, de lo que se podía medir. Pero empezaron a descubrir pues que obviamente la reputación de una empresa podía hacer que se perdiera todo lo que se había construido por no haber hecho las cosas bien o cometer un error que tenía un impacto sobre la sociedad. Y eso pues empezó a darse ese valor. Claro, lo difícil era saber cómo se manejaba eso. Y yo siempre me encontré cómodo manejando ese tema. Por eso yo me dediqué exclusivamente a aprender y a crecer en esta área y ayudar a las empresas a desarrollar sus estrategias para manejar esos intangibles, que hoy en día significan mucho más en muchos casos que el propio valor de la empresa. Puede ser que los intangibles de una empresa vayan del 50 hasta el 80% del valor de la valoración de una empresa de Standard Poor's, de las 500 empresas más grandes del mundo, que se va a medir mucho más por su manejo reputacional y la forma en que hacen las cosas que con el valor solamente del negocio per se. Bueno, eso es increíble. Y cuando estabas dando clase, ¿de qué dabas clase? O sea, ¿cuál era tu materia? ¿O tú fuiste cambiando a través de los años cómo ibas o qué ibas diciéndole a tus estudiantes? Bueno, trabajamos en un diplomado de responsabilidad social y desarrollo gerencial en la Simón Bolívar y también para los egresados, que consistía en básicamente hacer análisis de riesgo del entorno, riesgo de proyectos. Uno tiene un proyecto, tiene una idea, un sueño, y eso va a tener que atravesar una cantidad de caminos que tienen dificultades y que tienen riesgo que lo pueden afectar de una manera u otra. Entonces, la estrategia que yo daba era cómo se diseña esa estrategia para asegurar que ese camino que está lleno de sorpresas, en algunos casos no tenga sorpresas y que podamos anticipar esos riesgos. Y eso es muy valioso a la hora de emprender, a la hora de desarrollar un proceso. Y en empresas grandes, como me ha tocado a mí hacerlo, Ujú. dado su plan de negocios y sus objetivos estratégicos de crecimiento, ver qué es todo lo que puede afectar desde el punto de vista de legislaciones que puedan
afectar ese negocio, porque a veces se crea un negocio porque existe una legislación posible, pero de repente puede haber una legislación que cercene el camino y no le permita crecer. Bueno, O, como ha pasado tantas veces, te interrumpo, Ramón, porque tenemos que ir a oír música. Al regreso retomamos el tema. Ya venimos con ok, Ramón Sosa. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es Ramón Sosa, es uno de los grandes ejecutivos latinoamericanos, pero es venezolano, profesor universitario, además es escritor. Acaba de presentar Enseña tu libro para quienes te van a ver en Zoom, La estrategia de los intangibles. Ajá. Que en Venezuela, en Caracas se consigue en la Sopa de Letras, tengo que decirlo, en la Trinidad. Tienen un lote de esos libros y yo creo que eso es un libro bien interesante. Y tú hablaste de algo que es el cambio, o sea, es el cambio en países como el nuestro, en países latinoamericanos en general, que de repente cambian todas las reglas del juego y una empresa se queda así como en un limbo y aquí hemos visto que se fueron o que quebraron muchas empresas, ¿no? Entonces, total. Eso, bueno, ¿cómo se precisamente diseña una manejar, estrategia? Exacto, eso lo dice en el libro, lo analiza en el libro, cómo se diseña una estrategia para manejar una situación tan difícil como esa, cuando te cambian todas las reglas del juego, por ejemplo. sí, total. Eso ha sido, por lo menos en los últimos años, ha sido el orden del día en Latinoamérica, donde hemos tenido, pues, en distintos países situaciones que las empresas han tenido que manejar. Ahora, yo les digo, tanto a mis alumnos como a las propias empresas, el entorno no lo definen las empresas. Las empresas lo que hacen es manejar el entorno. Uno no se puede quejar del entorno, uno tiene que gerenciar ese entorno para seguir adelante y seguir construyendo. Y las empresas que lo hacen bien son empresas que van a estar allá y las empresas que no lo hacen bien son empresas que a lo mejor se quedan en el camino. Esto es un tema súper importante y manejar eso en tiempos difíciles requiere pues de muchísima capacidad interpretativa de los escenarios y de las cosas que pueden suceder. Y yo tengo unas máximas que les digo, por ejemplo, cualquier cosa puede pasar excepto que no lo hayamos anticipado. Ajá, es qué bueno que nombras eso, porque yo creo que la primera característica que tiene que tener un buen gerente es la anticipación. Eso lo aprendí, ¿sabes de quién? De mi ex marido, que fue un gran gerente y anticipaba, era impresionante, porque yo decía, pero ¿por qué piensas que eso puede pasar? Me dice, porque hay posibilidades, o sea, no solamente hay probabilidades, también hay posibilidades. Cuando tú piensas que no va a pasar, pues pasa. Entonces, justamente un gran gerente está en eso, pues de anticipar, de irse adelante de todos los escenarios que puedan ocurrir, ¿no? Las sorpresas no son un buen signo cuando uno está planificando o uno está viendo. Y en escenarios complejos, pues uno tiene que pensar en todos los escenarios. Dice un consultor muy conocido por allí, que fue coach del equipo nuestro en Cargill, que dice, cualquier cosa, hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Entonces, eso es una buena frase Ujú. para uno saber que las cosas malas pueden pasar y vienen solas y que uno tiene que, ojalá que vengan buenas, pero yo estoy preparado para lo malo también. Exactamente, exactamente. De Oye, esos ese libro, aprendizajes, ese libro tuyo yo creo que es útil no solamente para personas que tengan empresas, yo creo que eso es útil como para la vida, porque si tú también ves tu vida de esa manera, como si tu vida fuera una empresa, pues ahí tienes una cantidad de consejos que resultan buenos, ¿no? claro, y otra cosa es que para todas las personas que hacen carrera en la vida, lo máximo que nosotros siempre tenemos como negativo es la incertidumbre. La incertidumbre, no sabemos qué va a pasar después, tenemos un trabajo, vamos a seguir, no nos vamos a seguir, qué vamos a hacer. Entonces, sobre todo en los alumnos, eso siempre es una preocupación. Entonces, a través de esto, a mí me tocó reinventarme 7 veces con Wow. empresas nuevas, etcétera, porque por circunstancias se acabó el camino y empezó otro. Pero yo siempre lo hice con mucho entusiasmo y con muchísimo optimismo y cada vez fue mejor. Entonces, yo al final trato de narrar un poco ese recorrido. No es una biografía,
es una colección de experiencias. Al final del libro hay una metodología completa de cómo se maneja este riesgo y cómo se hacen las estrategias para manejar esos riesgos. Y a lo largo del libro hay historias. Yo incluí aquí una serie de citas que me acompañaron a lo largo del tiempo y algunas que se fueron sumando. Por ejemplo, una una que me gusta utilizar es de Mario Moreno Cantinflas, cuando de repente quieren hacer cosas que no se deben hacer y entonces se les ocurre, mira, pero vamos a hacer, no, eso no se puede hacer. Y entonces la frase de Cantinflas decía, o nos comportamos como caballeros o como lo que somos. Ay, qué belleza, Entonces, Ramón, de verdad que qué maravilla. Bueno, ya saben, amigos, el libro La estrategia de los intangibles está en La Sopa de Letras en Caracas, sino en Amazon. Y a ti te agradezco estos minutos que nos regalaste en la mañana de hoy. Seguiremos conversando porque este tema da para mucho. Gracias, Ramón, por habernos acompañado. un placer. Saludos. Pedimos a Ramón Sosa, vamos a oír música, ya venimos.